Ok, bueno, vamos a hablar de límites en el infinito y con esto Ujú. lo que quiero decir es que vamos a tratar límites de la forma límite cuando x tiende a infinito de una cierta función y también cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? Bueno, la definición como tal de un límite cuando x tiende al infinito es la siguiente. Primero, tenemos una función, o sea, f, una función definida en R eh, y devolviendo valores reales también. Diremos que el límite de f cuando x tiende a infinito es igual a L, L que es un número real fijo, si eh, dado un epsilon positivo, existe un número real, llamémoslo m positivo, tal que eh, si x es mayor que m, mayor o igual que m, entonces la diferencia entre f de x y L tiene módulo menor que epsilon. Lo que eso significa geométricamente es lo siguiente. Yo tengo acá, ok, tengo Activa tu aquí, micrófono. digamos, un m positivo. A mí me da un m cualquiera positivo. Entonces, lo que estamos diciendo es que va a existir un intervalo. Recuerden que esto que está acá no es más que el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. O sea que lo que esto significa es que f de x pertenece a ese intervalo. Y entonces está este intervalo centrado en L de radio de epsilon y cada vez que a mí me da un epsilon positivo, es decir, cada vez que me da un intervalo centrado en L y de radio epsilon, existe un M a partir del cual todos los puntos que son más grandes que M tienen imágenes dentro de este intervalo. Eso es lo que dice la definición de límite cuando x tiende a infinito. El hecho de que f se acerque a L cuando x tiende a infinito es esto lo que significa. Que no importa cuán pequeño, no importa cuán pequeño aquí sea el epsilon, siempre voy a poder conseguir un m, aunque resulte ser muy grande, no importa, pero a partir del cual todos los puntos que están a la derecha de m, todos los puntos que son más grandes que m, tienen imágenes dentro de este intervalo. Si eso ocurre, para cualquier epsilon que yo decida escoger, si aquí yo resulta que tenemos un epsilon más pequeño, y entonces el intervalo es más pequeño. Entonces no importa, quizás existe, el m es el mismo o quizás un poco más grande, pero a partir de ese nuevo m, todos los puntos más grandes que él tienen imágenes aquí. Y si tomo uno más pequeño, un intervalo más pequeño y cada vez más pequeño, no importa, siempre va a existir un m a partir del cual todos los puntos están con imágenes dentro de ese intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Bueno, los ejemplos de esto, por cierto que Por cierto que como ejercicio, antes de dar un ejemplo, escriba usted la definición. Bueno, esto lo voy a poner un poco más abajo, porque aquí voy a poner la notación primero. La notación que se usa para esto es, eh,
escribimos esto así, límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a L. O bien, f de x tiende a L cuando x tiende a infinito. Esta otra forma también que, digamos, es análoga a las que ya hemos eh, visto hasta este momento. Como ejercicio, solo para que trate de entender lo que esta definición que acabo de dar significa, escriba la definición del límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? Escriba la definición de este límite. Bueno, y para dejar una sugerencia con respecto a esto, simplemente note que, bueno, acá en lugar de x tender a infinito, ¿ok? Es decir, en lugar de x ser tan grande como yo quiera, lo que ocurre es que x es tan grande como uno quiera, pero en la parte negativa, ¿sí? O sea, se va para tanto a la izquierda como uno quiera. Entonces, en lugar de considerar o de existir un m positivo con esta propiedad, lo que se hace es que, bueno, debe existir más bien un m negativo con la propiedad de que todos los x que están a la izquierda de m, que son más negativos que él, tienen imágenes dentro de este intervalo. O sea, esta parte que está acá es la misma, pero esta parte va a cambiar en esa definición. Ustedes hagan el ejercicio de Profe, una ir pregunta. esa definición. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos. El primero es el más sencillo de todos, creo yo, eh, es el siguiente. Sea f de x igual a 1/x. Entonces, afirmamos que el límite cuando x tiende a infinito de 1/x es 0. ¿Ok? Fíjense que acá eh, el x como tal, de la misma manera que en los otros límites que hemos estudiado, cuando x tiende a x0, que x no es x0, sino que se acerca a x0, aquí exactamente de la misma forma, x no es infinito, porque además no hay un valor que no sea ambiguo acerca de lo que es infinito, ¿no? De hecho, hay un hecho bastante conocido y es que hay distintos tipos de infinitos, no hay un solo infinito, hay distintos tipos. Además, bueno, eso tiene que ver ya con otras cosas, pero lo cierto es que acá lo que significa que x tiende a infinito no es que x sea infinito, sino que x se hace cada vez más grande y tan grande como yo quiera. ¿Ok? De manera que decir acá que 1 sobre infinito es igual a 0 es incorrecto, porque aunque la idea que detrás puede ser correcta, lo que se escribe, cuando se escribe eso, como escriben algunos libros, eso es incorrecto. Lo que es correcto es decir que 1/x, cuando x es grande, se acerca a 0. ¿Ok? Y cuando x tiende a infinito, es igual a 0. Ahí sí es correcto decir eso. Profe, una pregunta. Entonces acá, vamos a ver, vamos a ver que esto es así. Profe, buen día. Tal vez no se Eh, escucha. en efecto, Perdón, ¿podría subir un segundito, por favor, la parte de la definición? ¿qué es lo que hay que No, hacer? disculpe. Bueno, según la definición, el único límite que nosotros vamos a ver por definición eh, con respecto a esto, el límite cuando x tiene infinito es este, porque el resto sale de este. ¿Ok? El resto es simplemente acudir a este límite, al hecho de que este límite vale 0, y entonces uno puede calcular los demás límites usando los demás límites que vamos a ver. ¿Ok? Em, bueno, según la definición, yo debo escoger un epsilon, me da un epsilon positivo cualquiera,
y debo ver que existe un M positivo con esta propiedad. ¿Ok? Entonces, sea epsilon positivo, cualquiera, debemos ver que existe un M positivo al que si M es mayor que 0, perdón, si X es mayor que M, o mayor o igual, da lo mismo, entonces f de X menos L en módulo es menor que epsilon. Esto que alguien me están diciendo que no se está escuchando, porque yo no los estoy escuchando. Ustedes sí me escuchan, déjenme, me envíen un mensaje si escuchan. Profe, ahí Un tal vez no momento. se escucha. Ok, bueno, entonces, déjenme buscar aquí. Voy a enviarle el cronograma de una vez. Ok, bueno, decía que vamos a ver que este límite es igual a 0. Ok, este límite es igual a 0, o ver que este límite es igual a 0 significa esencialmente que si a mí me dan fíjense que aquí el que está jugando el papel de L es 0. Ok, si a mí me dan un número eh, X, un número M, perdón, un número epsilon, no importa cuán pequeño sea, ¿sí? Y por lo tanto me están dando un intervalo, en este caso el intervalo es centrado en el punto 0, ¿sí? Porque resulta que el que está jugando el papel de L es 0, entonces un intervalo centrado en 0. Aquí es eh, 0 menos epsilon, es decir, menos epsilon, y aquí es 0 más epsilon, que sería epsilon, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo así, es decir, esto es epsilon y esto es menos epsilon. Entonces, lo que queremos hacer es conseguir un m, ¿sí? De tal forma que okay, conseguir un m de tal forma que cualquier x que esté por encima de m tenga imagen aquí dentro de este intervalo. Bueno, lo cierto es que si m, siendo m positivo, ¿verdad? El x, por supuesto, si es más grande que m, que es lo que se está pidiendo, entonces también va a ser positivo. Entonces, fíjense ustedes que el f de x en realidad va a estar por este lado. ¿Ok? Yo lo escribo siempre del lado izquierdo, pero en verdad no. eh, lo importante es que esté dentro del intervalo. Pude haberlo dibujado arriba en el lado derecho de él. En este caso, así va a ser, va a estar en el lado derecho. Todos van a estar aquí. ¿Ok? Entonces, lo que debemos hacer es, dado este intervalo, conseguir un m a partir del cual todos los elementos que son más grandes que m, un m positivo, están dentro del intervalo menos epsilon epsilon. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que yo necesito? Fíjense, vamos a tratar como digo yo algunas veces, desenrollar o desenvolver esta definición. Bueno, yo necesito ver, o sea, necesitamos que 1/x, básicamente, sin el módulo, sea menor que epsilon. Porque esto que está acá, en nuestro caso, esto que está acá corresponde a 1/x menos 0, el módulo de eso, ¿verdad? Pero evidentemente, como m es positivo, x también lo es. Y entonces 1/x también es positivo. Entonces esto realmente, lo que está aquí dentro del módulo es 1/x, ¿verdad? Solamente.
pero como X es positivo, eso le puedo quitar el módulo sin problema. Entonces, necesitamos que esto pase siempre que el m, que el x, sea mayor o igual que m para cierto m positivo que, que debemos decir quién es, que aún no escogemos, ¿no? Que aún no escogemos. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Lo que ocurre acá es que esta desigualdad, que es la desigualdad que yo quiero que sea cierta a partir de él, ok, esta desigualdad se puede escribir de la siguiente forma. O sea, notemos una observación simplemente acá. Sigue con esto, que no- Notemos lo siguiente. Notemos que 1 sobre x, como todo el mundo ahí es positivo, 1 sobre x menor que epsilon equivale a escribir lo siguiente, equivale a escribir que 1 sobre epsilon es menor que x, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, si nosotros tomamos, ¿qué significa esta desigualdad? Bueno, que si yo el x lo tomo de esta manera, ¿ok? Si lo tomo de esta manera, es evidente que voy a obtener esta otra desigualdad porque son equivalentes. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, noten, lo que yo quiero que entiendan es que acá a mí me dan el epsilon me lo dieron, ¿sí? Y yo tengo que conseguir este m. El m es el que tengo que conseguir de esta forma, de tal forma que si yo logro, es que si yo tomo x mayor o igual que m, entonces voy a obtener esta desigualdad. Pero lo que estoy diciendo es que para que obtener esta desigualdad es equivalente a esta otra. De manera que para obtener esta desigualdad basta con decir que x es mayor que 1 sobre epsilon. ¿Ok? Ahora bien, no sé si notan la similitud, digamos, o la relación que hay entre esta desigualdad y esta otra. O sea, lo que quiero que noten es que si el x, aquí x es mayor o igual que m, debe implicar esta desigualdad. ¿Ok? Pero si yo escojo x de tal forma que x sea mayor que 1 sobre epsilon, ya yo sé que esta desigualdad, que es la que quiero obtener, esa desigualdad va a ser cierta. Por lo que parece evidente, lo que a mí me parece es que si yo tomo el m de esta forma, entonces voy a poder garantizar lo que se me pide arriba, porque según esta equivalencia así va a ser. Entonces, ah, por lo tanto, si escogemos, simplemente, si decimos que m es igual o de hecho mayor que 1 sobre epsilon, ¿sí? Eso lo podemos escoger. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque 1 sobre epsilon es positivo y yo sé que va a existir un número real que es más grande que 1 sobre epsilon. ¿Ok? Si el m lo escogemos de esta manera, ¿ok? Entonces, eh, x mayor o igual que m va a implicar que x también es mayor que 1 sobre epsilon, porque si m es más grande que 1 sobre epsilon y a su vez x es más grande que m, se tiene esta desigualdad. Si hay una transitividad allí, así se llama eso.
m más grande que 1 sobre epsilon y a su vez x más grande que m implica que x es más grande que 1 sobre epsilon. Pero resulta que x más grande que 1 sobre epsilon, según esta equivalencia, la que está aquí arriba, nos lleva a que 1 sobre epsilon es más pequeño que x. Entonces, lo que hemos mostrado es que para m más grande que 1 sobre epsilon, se tiene que todos los x que son más grandes que él resultan, perdón, esto no es esta la desigualdad que quería, es así. 1 sobre x menor que 1 sobre epsilon, menor que epsilon. Así. Que para los x más grandes que este m, que lo hemos escogido más grande que 1 sobre epsilon, ¿okay? Se tiene que 1 sobre x va a ser más pequeño que epsilon. Y eso es precisamente lo que yo quería mostrar, que si tenemos x más grande que 1 más grande que el m que escogimos, f de x menos l, el módulo que resultó ser no más que 1 sobre x, porque f de x es 1 sobre x, l es 0, de manera que su diferencia es 1 sobre x nada más. Y como x es positivo, su módulo es 1 sobre x. Eso va a ser más pequeño que epsilon. ¿Okay? Es decir, acá, fíjense, voy a poner esto. Quiero poner esto un poco más abajo para que... Para que vean, lo que quiero hacer acá es lo siguiente, un pequeño paréntesis para que quede claro qué es lo que significa esto. O sea, traduciendo eh, la, eh, esta implicación y con el F y el L que corresponde acá, lo que queremos mostrar es esto. O sea, esto que está aquí arriba, en nuestro ejemplo particular, es esto que está entre paréntesis. ¿Ok? Y en este caso, pues que aquí el f de x correspondería simplemente a 1 sobre x, ¿no? F de x es 1 sobre x. Entonces, en resumen, lo que hemos mostrado es que si nosotros tenemos un epsilon positivo, al escoger m más grande que 1 sobre epsilon, resulta que el hecho de que x sea más grande que, mayor o igual que m, va a implicar que x sea más grande que 1 sobre epsilon, pero a su vez esto implica que 1 sobre x sea más pequeño que epsilon. Y eso es precisamente lo que uno quería mostrar. ¿Okay? Que si x era más grande que m, 1 sobre x era más pequeño que epsilon, donde m tenía que ser adecuadamente escogido, y adecuadamente escogido en este caso significa más grande que 1 sobre epsilon. Bueno, vamos a dejar las cosas allí, ¿ok? Y vamos a ver otros ejemplos en los que en lugar de hacer una, digamos, una demostración por la definición, lo que vamos a hacer es usar el hecho de que efectivamente este límite es igual a cero, ¿ok? Lo que me interesa que recuerden en este momento es que este límite vale cero. Bueno, fíjense ustedes que si uno considera ahora el siguiente límite, o sea, f de x igual a 1 sobre x nuevamente, pero ahora notemos lo siguiente. Notemos que el límite, cuando x tiende ahora a menos infinito, fíjense que aquí no es infinito más o infinito menos como en el caso de los límites laterales, sino menos infinito y más infinito. Se dan cuenta que el orden en que uno dice las cosas hace que esto cambie, ¿no? Que estamos hablando no de límites laterales, sino de límites hacia el infinito, cuando me voy para el infinito. ¿Ok? Aquí de 1 sobre x, pues fíjense, ¿a qué es igual esto?
Esto es igual a lo siguiente. Esto es igual al mismo límite cuando x tiende a infinito, pero de 1 sobre menos x. ¿Por qué razón? Bueno, porque si x se va para menos infinito, eso quiere decir que menos x se va para infinito. ¿Ok? Entonces, si yo aquí coloco menos x en lugar de x, lo que ocurre es que estamos hablando de que menos x se iría para el infinito. ¿Ok? Porque si x se iba para eh, menos infinito, el menos x se va para infinito. ¿Ok? De manera que aquí lo que hemos hecho esencialmente es un cambio de variable, en donde, bueno, o si quieren uno lo escribe así, ¿no? Para que se note cuál es el cambio de variable. Lo podemos escribir de esta manera. Lo podemos escribir como y tendiendo a infinito, ¿sí? Y tendiendo a infinito y aquí menos y. ¿Ok? Es decir, básicamente el cambio de variable, aquí hemos hecho este cambio. El cambio y igual menos x. De tal manera que si x se va para infinito, si x se va para menos infinito, perdón, y se va para infinito. ¿Sí queda claro eso? Profe, no sería solo y, entonces no menos y, Em, porque por- está afirmando que y es igual a menos x. No, sí, tal vez. claro, pero sí, Sí, pero es que profe. está bien porque fíjense qué pasa. Si y es igual a menos x, este es el cambio que estamos haciendo, x es igual a menos y. Y entonces aquí, donde va x, coloco menos y. ¿Están de acuerdo? Ya, perdón, no lo había visto así. Sí. Queda claro eso, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces aquí por supuesto es 1 sobre menos y. Aquí el y se va para infinito porque x se va para menos infinito. Y fíjense que lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de hacer no es más que transformar el límite cuando x tiende a menos infinito, que fue la definición que yo le pedí escribir, ¿sí? En un límite cuando la variable se va para más infinito. Entonces, la verdad es que ustedes van a encontrar en muchos libros o muchos profesores que van a definir solamente este límite, el límite cuando x tiende a más infinito. Y el otro no lo define porque es que el otro se obtiene a partir de este. ¿Ok? O sea, esta definición yo no la di. Primero, bueno, para que usted haga el ejercicio de escribirla, para que vea si entiende lo que significa esta primera para después escribir la otra. Pero después, porque este límite, el límite cuando x tiende a menos infinito, siempre se puede reducir a un límite cuando x tiende a más infinito. Simplemente haciendo este mismo cambio de variable en todos los casos. ¿Ok? O sea, uno no necesita calcular límites cuando x tiende a menos infinito usando definición, porque básicamente es simplemente se transforma en los límites cuando x tiende a infinito y por lo tanto eso es el único límite que yo realmente necesito conocer cuando x tiende a más infinito. ¿Ok? Bueno, fíjense, es lo que le estaba comentando hace un momento. Esto ya no lo vamos a hacer por definición, sino que simplemente el menos va a salir de acá, ¿ok? Y va a quedar límite cuando y tiene infinito de 1 sobre y. Pero esto no es más que cero, porque acabamos de mostrar esto que está acá, este límite, es exactamente este límite que tenemos aquí, solo que con el nombre de la variable cambiado, pero es lo mismo. Sí, lo que estamos diciendo es que uno entre la variable tiende a cero cuando la variable tiende a cero. Ok, en el caso que está aquí en el recuadro azul, a la variable le llamamos x, pero aquí le estamos llamando y, pero es lo mismo. Entonces, eso se va para cero. Ok, entonces hemos hecho este ejemplo usando la definición, perdón, el cálculo que acabamos de hacer. Fíjense, ahora, ¿qué significa que eso se vaya para cero?
Fíjense, fíjense lo que pasa en el ejemplo particular que estamos haciendo. Cuando consideramos la función 1 sobre x, f de x igual a 1, igual a 1 entre x, ¿verdad? Lo que significa que esto se vaya para cero es lo siguiente. Esto que está acá, la gráfica de esta función, bueno, esta parte de la asíntota vertical, eso ya lo vi, pero lo que significa que se vaya para cero es que cuando yo me voy para el infinito, si miren, si uno se va para el infinito, si el x se hace cada vez más grande, lo que esto está diciendo es que la función, esto que está en verde, se acerca cada vez más a la recta y igual a cero, al eje x. ¿Okay? Eso es lo que significa que este límite se vaya para cero cuando x tiende a infinito. Que la función se acerca cada vez más a la recta y igual a cero. De la misma manera, en el lado negativo, cuando me voy para menos infinito, lo que pasa es que la función se acerca también. Bueno, por otro lado, se acerca por abajo, pero se acerca, es que eso es lo importante, a la recta y igual a cero, al eje X. Entonces, esencialmente, lo que sucede allí es que la recta horizontal, en este caso, la recta que corresponde a y igual a L, al límite, ¿ok? En este caso es cero, es una asíntota horizontal, ¿ok? Entonces, antes de ver otro ejemplo, déjeme definir eso de las asíntotas horizontales. Y comenzamos a calcular algunos límites, pero para ver si hay o no hay asíntotas horizontales. Si f de x, f de R, que va de R en R, es tal que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, o bien, o el límite cuando x tiende a infinito, a menos infinito, pero donde f de x es igual a L, ¿sí? Decimos que la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Por supuesto, una asíntota horizontal de f, ¿no? Sigamos con ejemplos. Bueno, del ejemplo, yo quiero dar solo una observación. Vamos a poner esto un poco para acá abajo. Una observación que no vamos a mostrar, simplemente vamos a tenerlo allí como algo que es cierto, es el hecho de que eh, todas las reglas de límite que nosotros vimos eh, para el límite cuando x tiende a aquella de la regla de la suma, que la suma de los límites es el límite de la suma, o sea, el límite de la suma es la suma de los límites, que se pueden separar eso, que la constante sale, que el límite del producto es el producto de los límites, y lo mismo para el cociente. Todas esas propiedades, cuando el denominador no es cero, ¿no? Todas esas propiedades de los límites se cumplen también para esto. ¿Okay? Entonces, las propiedades de los límites que vimos antes, eh, también se cumplen en este caso. De hecho, una de esas propiedades fue usada recién en este ejemplo, porque fíjense que aquí, esto que está acá, no es más que 1 sobre y por menos 1, ¿sí? Yo lo puedo ver así, menos 1 por 1 sobre y. El menos 1, que es este menos que está acá, salió del límite. Entonces, usamos recién una de esas propiedades, que las constantes salen del límite, ¿ok? Entonces, es decir, tenemos que el límite
cuando X, vamos a poner esto un poco más por abajo. Es decir, si resulta que, digamos, el límite cuando X tiende a infinito, voy a escribir solamente para infinito, pero para menos infinito también es válido, ¿ok? De f de X es igual a L, y el límite cuando X tiende a infinito de g de X, si f y g son dos funciones con estas propiedades, entonces el límite cuando X tiende a infinito de la suma de f y g, el límite de la suma es la suma de los límites. Ok, el límite del producto también es el producto de los límites. Poner esto así. Y el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el de abajo no sea cero. Bueno, particularmente se tiene que, bueno, un ejemplo que no coloqué acá, pero que era el más sencillo de todos, el de la función constante. Si la función constante, si tenemos f igual constante, el límite cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a cualquier cosa, siempre es constante. ¿Okay? De manera que se tiene también esta otra propiedad. Se tiene también que el límite cuando x tiende a infinito de una constante, digamos a por f, es igual a por el límite. ¿Okay? Siendo a una constante, un número real eh, fijo. ¿Okay? Entonces se cumplen todas las propiedades. Ahora sí, vamos a ver, ¿está claro eso? No he dicho más que eh, las propiedades tal como uno las conoce, pues se cumplen. ¿Ok? Las mismas propiedades que habíamos visto antes. Sí, profe. Bueno, aquí vamos a hacer ahora este otro ejemplo, fíjense. Calculemos el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 sobre x al cubo más, qué sé yo, más x más 2, no sé, cualquier cosa. Ahora, bueno, es evidente que tratar de hacer ese límite usando la definición, como hicimos para el caso 1 sobre x, va a ser bastante cuesta arriba. Entonces, la razón por la que yo hice este límite usando la definición es porque, digamos, con él uno logra después calcular un montón de límites y después que esto ya uno está completamente seguro de que esto es así y va a poder usarlo con toda libertad en los demás. Okay, eso es lo que lo que yo estoy buscando básicamente. Ahora, usando todas estas propiedades, las que se requiera usar, no todas, sino las que requiramos, eh, vamos a tener, y usando el límite aquel que mostramos por definición, vamos a poder calcular límites de esta forma. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, fíjense que el procedimiento estándar para calcular límites de esta forma es el siguiente. Uno lo que hace es tomar, ¿verdad? El, puede pensarlo de dos formas. La primera forma es que uno toma un factor común acá, y el factor común, tanto en el numerador como en el denominador, el factor común va a ser el máximo, el que tiene máximo exponente, el x que tiene máximo exponente. Solamente el x, no importa el coeficiente que tenga ese x. En este caso es 1,
Si hubiese sido 10 o 5, lo que sea, no importa ese coeficiente. Solamente x elevado a la máxima potencia en cada uno de los dos. Uno lo puede ver así o simplemente ver lo siguiente. Uno entre todas las potencias que hay, ¿ok?, en, en numerador y denominador, toma la máxima potencia y hace lo siguiente. Fíjense. La parte de arriba, cuadrado más 1, y la parte de abajo, x cubo más x más 2, va a quedar multiplicada tanto numerador como denominador. Fíjense, entre todas las exponentes que hay acá, tanto arriba como abajo, el más grande es x al cubo. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar arriba, multiplico por 1 entre x al cubo, y abajo hago exactamente lo mismo. Ok, entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, esto lo que hace es, el objetivo de esto es simplificar arriba y abajo. ¿Ok? ¿Cómo se simplifica? Bueno, esto, fíjense que aquí, esto va a ser límite cuando x tiene infinito. Arriba va a ser 1 sobre x, ¿sí?, más 1 sobre x al cubo. Ok, o sea, lo que hice fue aplicar propiedad distributiva allí y simplificar. Abajo va a ser 1 más 1 sobre x cuadrado más 2 sobre x al cubo. Ok. Ahora bien, resulta que esto va a ser igual, lo puedo pensar así, lo puedo pensar así. Como esto es un cociente, si tengo una función arriba y una función abajo, y además el límite del de abajo evidentemente no es cero, porque ¿qué pasa? Que yo voy a dejar como ejercicio ahorita mostrar que el límite de 1 sobre x cuadrado da cero cuando x tiene infinito, y el límite de 1 sobre x al cubo también da cero. ¿Okay? En general, el límite de 1 sobre x a la n, cuando n es mayor que 0, cuando n, de hecho, vamos a tomarlo natural, es igual a 0. ¿Okay? Entonces, este segundo y tercer término del denominador tienden a 0 cuando x tiende a infinito. Pero el primer término es una constante, tiende a 1. De manera que el denominador tiende a 1. ¿Ok? Y entonces esto se convierte, como el denominador no es 0, yo puedo usar la propiedad del límite del cociente. Va a ser el límite del de arriba entre el límite del de abajo. Y eso simplemente por el hecho de que el de abajo no es 0. Si el de abajo fuese 0, yo no podría hacer esto. ¿Ok? Eso es otro caso, allí habría que ver qué se hace, pero bueno, ya llegaremos a ese. Entonces, por supuesto que esto que está arriba tiende a 0, pero lo que está abajo tiende a 1. Entonces, este límite es 0. Vamos a recapitular. De esta expresión vemos el que tiene potencia más grande, x a la 3. Entonces, tanto numerador como denominador lo dividimos entre x a la 3. O, lo que es lo mismo, lo multiplicamos por 1 entre x a la 3. ¿Ok? Aplicamos la propiedad distributiva tanto en numerador como denominador. Aquí en este punto nos damos cuenta de que el denominador no va a tender a 0 cuando x tiende a 0, a infinito, perdón, ¿verdad? Sino que tiende a 1, por lo que podemos hacer uso de el límite del cociente, va a ser igual al cociente de los límites, esta propiedad acerca del límite del cociente, porque el denominador no es 0, ¿ok? Y entonces nos damos cuenta, pues, que abajo va a ser 1, el límite de abajo va a ser 1, pero el límite del de arriba va a ser 0, porque el límite de 1 sobre x es 0, pero el límite de 1 sobre x cuadrado también es 0. Entonces lo que estamos haciendo aquí arriba y abajo, que no lo dije, pero lo estamos haciendo, es que el límite de esta suma es la suma de los límites,
porque cada uno de esos límites existe y vale cero. Entonces va a ser 0 más 0. ¿Ok? Entonces, aquí en realidad lo que vale, lo que hay que escribir es, eh, aquí es 0 más 0. Y aquí abajo en cambio, eh, aquí abajo sería, bueno, se borró esto, 1 más, era, aquí era 1 más 1 sobre x cuadrado más 2 sobre x cubo. Bueno, no sé qué pasó aquí porque se borraron varias cosas. Déjeme- Esta cosa es media loca. No sé por qué se borra todo. Profe, Sí, abajo da 1 más 0 más 2 1 por más 0. 0, 1 más 0 más 0. 1 más 0 más 0. Claro, sí. Ah, ok, ok. Bueno, lo voy a escribir nuevamente. Claro, porque fíjense, abajo era esto, ¿no? 2 sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado, no, 1 sobre x cuadrado. Y aquí 2 sobre x al cubo. Porque este tiende a 0, este tiende a 0 y este tiende a 1. Entonces sería 1 más 0 más 0. Por supuesto da 0 todo eso, ¿no? Aquí era x cuadrado más 1 sobre x cubo más x más 2. Ok, entonces la Profe, situación, sí, una pregunta. ¿Por qué el 2 sobre x cubo es igual a cero? No ok, se supone que solo ya 1 es igual vamos a a ver eso, vamos a ver eso como una observación. Ok, debemos ver, debemos notar lo siguiente, que el límite cuando, vamos a decirlo así, si n es un número natural, cualquiera, 1, 2, 3, etcétera, el límite cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x a la n es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, simplemente, aquí también se borró. ¿Por qué esto tiene que ser 0? Bueno, porque ya nosotros mostramos que este límite vale 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa acá? Eh, en efecto, para ver eso, el Profe, límite esa propiedad tiende, o sea, es cero siempre, o sea, si es que es menos de infinito y más de infinito, en cualquiera de los siempre casos, va a ser cero si es que la x está elevado a un exponente, si el exponente es natural, si el exponente es si el negativo, la exponente x es en cambio natural. pasa para arriba, ¿no? Ah, ok, Si, profe. por ejemplo es 1 sobre x a la menos 2, entonces eso es x a la 2. Y evidentemente si x se va para infinito, x a la 2 se hace mucho más grande. Entonces no sería para cero si esto fuese negativo. Por eso digo, si n es natural, n igual 1, 2, 3, etcétera, es para adelante. ¿Ok? De hecho, para cualquier n positivo, no importa que no sea natural, pero no estamos en la capacidad en este momento de demostrar una cosa como esa. Lo que sí estamos en capacidad es de demostrar que si n es natural, esto se va para cero cuando x Y en tiene la parte del numerador puede ser cualquier número. hacia allá vamos, ¿no? La cuestión es la siguiente, que debido a esta propiedad, ¿ok? Si yo tengo un número cualquiera por 1 sobre x, el número cualquiera va a salir, ¿verdad? Y va a quedar el número a multiplicando al límite, pero si el límite es 0, a por el 0 va a ser 0. ¿Te das cuenta? O sea, vamos a tener lo siguiente, vamos a aclarar eso. ¿Por qué esto es 0? Bueno, primero, simplemente porque esto se puede escribir como el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x por 1 sobre x por 1 sobre x, aquí n veces, ¿sí? Pero esto no es más debido a la propiedad que tenemos acerca del límite del producto. Tengo el límite de un producto
Eso va a ser producto de los límites, pero eso vale no solamente para el producto de dos funciones, sino para el producto de una cantidad finita de funciones. Es decir, esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, multiplicando al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, multiplicándose a sí mismo n veces. ¿Ok? Profe, Y una esto va a ser pregunta. 0. Sí. Por ejemplo, en la división, si tuviéramos, digamos, ¿no? Que sale 1 dividido para 0, ¿podemos poner que el límite es indeterminado o indefinido? Es que en ese caso, no, uno, en indeterminado, en principio sí, porque no estás determinando nada. Que lo que ocurre es que ese 1 sobre 0, en realidad, no, primero no está bien definido, pero después, de dónde proviene eso es lo que realmente importa, porque si nosotros vimos precisamente en este ejemplo de esta gráfica, que si yo me voy para 0 por la izquierda, ese 1 sobre 0 realmente significa, aunque está mal escrito, lo que en el fondo significa es que cuando me voy por la izquierda, esto se va para menos infinito, cuando me voy por la derecha, eso se va para más infinito. Pero eso es en este caso particular, porque proviene de esta función 1 sobre x. Pero si hablamos de otra función, puede significar otra cosa. ¿Ok? Entonces decir que hablar de 1 sobre 0 es precisamente hablar de una cosa completamente indeterminada, de algo que te presenta ambigüedades, porque en el fondo no estás diciendo nada acerca de lo que eso significa. ¿Sí? Por eso es que yo prefiero no escribir 1 sobre 0, porque decir 1 sobre 0 es básicamente dejar las cosas en el aire, no decir nada. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una cosa como esa? Bueno, para mí, ninguno. ¿Ok? De manera que yo les pido que no escriban eso, porque al escribir eso no me están diciendo nada. Entonces, digamos, ¿qué podría yo evaluar acerca de la información que ustedes me están dando? Si escriben 1 sobre 0, no puedo evaluar nada porque no me están diciendo nada. ¿Ok? Entonces, decir, en cambio, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x es más infinito, como lo vimos en una clase, y cuando tiende a 0 por la izquierda es menos infinito, eso sí me da una información, porque la información que me está dando precisamente es esta, que cuando me acerco por la derecha la función se dispara pero para arriba, y cuando me acerco por la izquierda se dispara para abajo. ¿Ok? Eso para esta función particular, para f de x igual a 1 sobre x. Pero para otras funciones, a pesar de que ese límite puede ser más o menos infinito, la información puede ser distinta, ¿sí? Porque cuando yo también les mostré esta función, x igual a 1 entre x cuadrado. Fíjense que para esta función la información es distinta. También el límite, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, perdón, cuando x tiende a 0, de esto se va para infinito. Lo que pasa es que en este caso, para la función que está en rojo acá, el hecho de que yo me acerco a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, la información correcta que uno debe dar ahí es que eso se dispara para infinito, para arriba, cuando x tiende a 0, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, fíjense que decir en este caso, si ustedes evalúan la función 1 sobre x, si ustedes evalúan en 0, bueno, tienen 1 sobre 0, que es una cosa que no se debe escribir, como dije, y es completamente indeterminado porque no me das ninguna información. Y en el otro caso, cuando evalúas en 0 a 1 sobre x cuadrado, también tienes 1 sobre 0. Pero fíjense que la información acerca de 1 sobre x y la que corresponde a 1 sobre x cuadrado son cosas distintas, ¿sí? Porque la de 1 sobre x, cuando me acerco por la derecha 0, eso se va para más infinito, y cuando me acerco por la izquierda se va para menos infinito. En cambio, de la función 1 sobre x cuadrado, por ambos lados se va para más infinito. Entonces, aunque en ambos casos, al evaluar en x igual a 0, uno puede escribir algo como 1 sobre 0, en un caso, ese 1 sobre 0 significa algo y en otro caso significa otra cosa. Entonces, por eso es que para mí 1 sobre 0 realmente no tiene ningún valor, no tiene ninguna
ningún valor, quiero decir, en cuanto a la información que yo pueda sacar de esa expresión, porque es que no puedo sacar ninguna información a priori. Tengo que estudiar la función de la cual proviene esta indeterminación. ¿Ok? En otros casos, aquí estoy mostrando solo este par de ejemplos, pero hay casos en los que la situación es aún más rara. ¿Ok? Y entonces decir 1/0 es decir nada. Es decir, más que decir nada es cometer un error. Para mí es eso, es cometer un error. ¿Ok? Porque está dejando las cosas en el aire. No está diciendo absolutamente nada acerca de lo que realmente importa sobre la función que estás estudiando. ¿Ok? Por eso es que para mí eso es incorrecto. De hecho, bueno, ahorita déjenme termino este ejemplo y les muestro por qué razón además esta situación de 1/0 es- es indeterminada. ¿Ok? Bueno, acá está claro que este límite de producto lo puedo escribir como producto de los límites y como cada uno de esos límites es cero, pues 0 por 0 por 0, todo eso va a ser 0 y entonces este límite va a ser 0. Esto lo hemos usado, esto lo hemos usado en este punto. ¿Sí? Lo usamos aquí, lo usamos aquí, lo usamos aquí y lo usamos aquí también, porque resulta, o sea, además, resulta que el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí?, de una constante cualquiera, a entre x a la n, va a ser igual a por el límite cuando x tiende a infinito de 1/x a la n. Por supuesto, estamos hablando aquí de n natural, ok, seguimos en esta situación. Entonces, eso significa que esto es igual a por 0, que es 0. Entonces, no importa si está 1/x a la n nada más con n natural, o está un número aquí arriba sobre x a la n, el límite va a ser 0. Y entonces, este límite acá es 0, este límite es 0, y estos también. ¿Ok? Entonces, arriba va a ser 0 más 0 y abajo va a ser 1 más 0 más 0. ¿Queda claro eso? Bueno, eh, voy a hacer un ejemplo más y al final termino con por qué razón el 1/0 es una indeterminación. ¿Por qué se le llama así? Bien, este ejemplo sería el ejemplo 3. Bueno, en realidad esta observación era un ejemplo también porque es algo que usamos eh, en el ejemplo anterior. Profe, respecto a lo de arriba, o sea, también el numerador puede ser cualquier número. Sí, eso es lo que acabo de decir aquí. Cualquier número, no importa qué número sea, ese número sale. Entonces se queda multiplicando el límite. Ah, pero en este caso no quedaría multiplicando por 2. Queda multiplicando por 2, pero va a ser 2 por el límite de 1/x a la 3, que es 0, 2 por 0. Ah, bueno, profe, ¿Sí? gracias. Aquí esto que está acá, eso es lo que acabo de comentar, ¿no? Esto que está acá es 0. Entonces va a ser el número por 0 y no importa quién sea ese número, pues el límite siempre va a ser 0. ¿Ok? Porque está multiplicando el número por 0. ¿Ok? O sea, aquí esto no va a dar 2. El límite de eso no va a dar 2, sino que va a ser también 0, porque es 2 multiplicado por el límite de 1/x al cubo, que es 0. ¿Ok? Es decir, 2 por 0 da 0. Otro ejemplo es el siguiente. Vamos a calcular. Profe, Sí, o sea que si yo hubiera tenido 3 sobre x al cubo, hubiera sido lo mismo que 3 multiplicado por 1/x al cubo y me seguiría dando 0. sigue dando 0. No importa que Ah, ya, profe. Gracias. sea. Calculemos ahora este límite.
Fíjense, voy a calcular este límite porque, digamos, miren lo que pasó acá. Yo quiero que, eh, no solamente vean el ejercicio o el ejemplo que estoy dando. En este ejemplo hay una propiedad particular de este cociente, de esta función racional. Arriba y abajo, por supuesto, son polinomios. Estoy hablando de una función racional, pero además el polinomio de abajo tiene grado mayor. ¿Ok? Resulta que en general, si el polinomio de abajo es de grado mayor que el polinomio de arriba y yo hago x tender a infinito, esa expresión se va para cero. Vamos a tener una situación similar a esta. De hecho, la demostración es similar al cálculo que acabamos de hacer en este ejemplo y vamos a llegar a que el límite vale cero. Ya después eso lo voy a tocar con más detalle, pero lo que quiero que noten es que si el de abajo tiene grado mayor, el límite va a ser cero. ¿Ok? Eso va a ser así siempre. Pero resulta que en este otro ejemplo que vamos a hacer, si tenemos el mismo grado, la situación es distinta. Vamos a poner, por ejemplo, aquí x a la 3 más 2x cuadrado más 1. ¿Ok? Y abajo 4x a la 3 menos 3x más 1. ¿Ok? Límite cuando x tiene infinito de esto. Tenemos el mismo grado. ¿Ok? Resulta un resultado, digamos que es bastante agradable con respecto a estos límites de funciones racionales. Es que si tengo el mismo grado, el límite uno lo puede calcular usando una cosa que mucha gente ha llamado la regla rápida para calcular estos límites. ¿En qué consiste la regla rápida? Bueno, consiste en simplemente ver el coeficiente, si tengo el mismo grado, okay, si tengo el mismo grado de en los polinomios del numerador y denominador, es simplemente ver el coeficiente del grado mayor de arriba, el coeficiente del grado mayor de abajo, y entonces el límite va a ser esto, un cuarto. Eso es todo lo que en eso consiste la regla rápida. Pero la regla rápida, esa a la que a la que me estoy refiriendo, Esa es por la asíntota, profe, ¿verdad? no, de hecho esto no va a tener así, no. Eso tiene que ver con el hecho de que cuando yo hago este procedimiento de multiplicar arriba y abajo por 1 entre x elevado a la potencia mayor entre todas las que están, llego a lo siguiente, fíjense a qué es lo que pasa, ¿no? El procedimiento es el mismo, exactamente el mismo. Tomamos x tendiendo a infinito, vemos el grado mayor entre todos los que hay, el grado mayor es x a la 3, el grado mayor es 3, entonces multiplico arriba y abajo por 1 entre x a la 3. Exactamente el mismo procedimiento que arriba, que vimos en el ejemplo anterior. El siguiente paso en ese procedimiento era simplificar, ¿verdad? Hacemos el regla distributiva acá y simplificamos. Cuando x tiende a infinito, aquí tenemos 1 más 2 sobre x más 1 sobre x al cubo. Y abajo tenemos 4 más o menos 3 sobre x cuadrado más 1 sobre x al cubo. Ok, Los demás dan cero. pero Las fracciones dan cero. O sea, exacto, los tienden a X. cero. Todo esto tiende a cero y queda nada más un cuarto. ¿Sí? Ajá. De ahí es de donde sale esto de la regla rápida, que cuando usted, si tiene el mismo denominador, el mismo grado arriba y abajo, cuando usted divide o multiplica por 1 entre x elevado a ese grado arriba y abajo, se va a simplificar todo, ¿verdad? Pero el que tiene grado mayor acá, bueno, queda solamente con el coeficiente, que en este caso cuando se simplifica es 1, y el que tiene grado mayor acá, en el denominador, cuando lo simplifica, queda solo el coeficiente allí, sin ningún x, nada que lo acompañe. Pero el resto va a quedar entre x elevado a alguien, ¿ok? A alguna potencia, 1, 2, 3, lo que sea. De manera que nuevamente usamos, yo lo voy a hacer ahora de forma directa, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos haciendo es usar la regla de cociente, es decir, tomamos límite arriba y límite abajo, porque el de abajo no es cero, evidentemente en este caso tampoco, el de abajo va a tener límite cero, ¿verdad?
por lo que podemos usar regla de cociente. Entonces, el límite del de arriba va a ser el límite de la suma, que es la suma de los límites, los puedo separar, entonces va a ser el límite de 1, que es 1, más el límite de esto, que es 0, más el límite de esto, que es 0, igual abajo. ¿Ok? Entonces, al aplicar esas reglas, ¿sí? O sea, en esta igualdad me estoy saltando un par de pasos. El paso de usar regla del cociente y el paso de usar regla de la suma. Y además, el hecho de que estos límites, esto, no importa quién sea el número que estamos multiplicando ahí arriba, entre x a la n, con n natural, por supuesto, cuando x tiende a infinito, ese límite es 0. Entonces, este límite va a ser 0, este límite va a ser 0 y todos los otros en donde aparece un número entre x a la n. Okay, entonces esto va a ser 1 entre 4. Ya está. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bueno, estos dos ejemplos, en la próxima clase, yo creo que la clase de hoy era hasta las 9:30, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a dejar esto y en la próxima clase mañana vamos a generalizar esto. ¿Qué quiero decir con generalizar? Bueno, vamos a poner un polinomio cualquiera arriba, un polinomio cualquiera abajo y vamos a ver los grados. Dependiendo de los grados de esos polinomios, vamos a tener un cierto valor u otra cosa. ¿Ok? Y entonces van a poder usar esos límites cada vez que aparezca una función racional, van a poder usar esos límites de forma directa. O sea, no van a tener, para que calculen esos límites, no van a tener siquiera que hacer este procedimiento. Aunque a mí me parece que es conveniente para ustedes que se aprendan el procedimiento porque en realidad todo lo que vamos a ver con respecto a estos límites se basa en este procedimiento de multiplicar arriba y abajo por 1 entre x a la n, donde n es el grado mayor. ¿Ok? Ahora, antes de terminar, bueno, ya son las 9:30, pero quiero dejar claro esto de la indeterminación. Indeterminación de la forma, digamos, una constante sobre cero. Por ejemplo, la constante 1 sobre 0. ¿Ok? O vamos a ver esta indeterminación 0 sobre 0, que es más general, digamos. ¿Ok? ¿Por qué esto es una indeterminación? Esto es una indeterminación y se nombra de esta manera precisamente porque uno no determina nada. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué esto es una indeterminación? Bueno, la razón por la cual esto es una indeterminación es muy sencilla. Bueno, vamos a suponer, para responder a esto, supongamos que esto no es una indeterminación. ¿Qué significa esto? Supongamos que efectivamente 0 sobre 0 vale algo, es igual a un número que vamos a llamar, qué sé yo, m. Es decir, que 0 sobre 0 está bien determinado y vale m. ¿Ok? Si esto es así, si esta igualdad es correcta, ¿ok? Si esa igualdad es cierta para algún m, entonces lo que esa igualdad implicaría, entonces también tendríamos lo siguiente. También sería cierto que 0 es igual a m multiplicado por 0. ¿Están de acuerdo? Porque el 0 este que está acá, en el denominador, pasa a multiplicar al otro lado y tendríamos esta igualdad. ¿Verdad? Profe, si tengo entendido el hecho de que sea indeterminado es porque está, o sea,
contradice con las propiedades de la matemática. O sea, es Bueno, decir, es que ceros, si dividimos cero para cero, nos puede dar o cero o uno. no es por eso, no. Lo que significa que sea una indeterminación es que realmente no determina nada, ¿ok? Es decir, yo estoy asumiendo, fíjense la idea detrás de esto que yo quiero mostrar. Yo estoy asumiendo que esto sí determina un valor, que sí es un valor fijo, digamos m, un m que hemos dicho, bueno, existe m y esto vale m, ¿ok? Pero si esto fuese así, entonces esta igualdad implicaría esta otra, simplemente pasando a multiplicar el cero al otro lado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esta última igualdad? ¿Qué es lo que pasa con esta igualdad? Bueno, lo que ocurre con esa igualdad es que esto que está acá se cumple para cualquier m. Sin embargo, vamos a decirlo así, pero resulta que esto último se cumple para cualquier m. De hecho, esta igualdad que está arriba, cero sobre cero igual a m y cero igual a m por cero, serían equivalentes, ¿ok? Pero esto último se cumple para cualquier m real, ¿ok? Y por lo tanto, lo que ocurre es que acá, no importa quién sea m, esta igualdad es cierta. Eso nos diría que no importa quién sea m, esta igualdad sería cierta. Entonces, lo que está pasando es que realmente no hemos determinado ningún valor de m que cumpla esa propiedad, porque no, con cualquiera que usted considere, según esto, según este razonamiento, con cualquiera que usted considere, esta igualdad serviría. Profe, Pero entonces no determina nada porque no hay, cuando usted hace una operación cualquiera entre dos números, esa operación debe arrojar un resultado fijo, un resultado bien determinado. No es que va a arrojar dos, tres o un millón de resultados, ¿no? Sino que esa operación debe arrojar el de suma, producto, resta o cociente, división, debe arrojar un valor fijo. Y ese valor es el único valor que tiene esta expresión. Puede ser que hayan otros valores que son equivalentes a esto. Por ejemplo, 1 es igual a 2 sobre 2, igual a 3 sobre 3, igual al logaritmo de e, igual a qué sé yo, otras expresiones, e a la 0, etcétera, ¿ok? Pero son el mismo valor, escritos de manera distinta, pero son el mismo valor. En este caso, lo que está pasando es que el m no se determina. Para cualquier m, esta igualdad sería cierta y entonces lo que estamos teniendo es realmente una indeterminación, porque no estamos determinando de forma clara, de forma única, el valor de m, ¿ok? Y eso significa que realmente no hemos determinado nada. Por eso esto es una indeterminación. ¿Ok? Entonces, para concluir, así que no se ha determinado un valor eh, único de m. Profe, tenemos clases de biología. Ok, bueno, ya lo que quería mostrarles es que escribir este tipo de cosas no está bien porque ciertamente se refiere a una indeterminación. Ok, entonces es solo para dejar claro por qué esto no determina nada y por qué no es correcto hacer una cosa como esta. Bueno, voy a detener la grabación y Dios mediante